La primavera de fresa. Jack Pies Ligeros. Esta mañana me vi las dos palabras en el periódico y, Dios mío, cómo me hacen remontar al pasado. Todo eso ocurrió hace casi exactamente 8 años. Una vez, mientras sucedía, me vi en un programa nacional de televisión, el informe de Walter Cronkite. Solo un rostro en segundo plano detrás del periodista, pero mi familia me identificó enseguida. Me telefonearon desde el otro extremo del país. Mi padre me preguntó qué opinaba de la situación. Pura pomposidad y cordialidad y camaradería. Mi madre solo me pidió que volviera a casa, pero yo no quería volver. Estaba entusiasmado. Entusiasmado por esa oscura y brumosa primavera de fresa y por la sombra de muerte violenta que la recorría en aquellas noches de hace 8 años, la sombra de Jack Pies Ligeros. En Nueva Inglaterra la llaman primavera de fresa. Nadie sabe por qué. Es solo una frase que emplean los veteranos. Dicen que se presenta cada 8 o 10 años, lo que sucedió en el New Chatham Teacher College, en aquella primavera de fresa específica. Es posible que eso también se ajuste a un ciclo, pero si alguien lo ha descubierto, nunca lo ha dicho. En New Chatham, la primavera de fresa comenzó el 16 de marzo de 1968. Ese día se interrumpió el invierno más frío de los últimos 20 años. Llovió y se podía oler el mar a 30 kilómetros al oeste de las playas. La nieve, que en algunos lugares alcanzaba casi 1 metro de profundidad, empezó a derretirse, y los senderos del campus se llenaron de lodo. Los muñecos de nieve de feria de invierno, que se habían mantenido nítidos y estilizados durante 2 meses gracias a las temperaturas bajo cero, por fin empezaron a ablandarse y encorvarse. La caricatura de Lyndon Johnson, que se alcanzaba frente a la fraternidad TEP, lloró lágrimas derretidas. La paloma esculpida frente al Pashner Hall perdió sus plumas heladas y en algunos lugares dejaba entrever penosamente su esqueleto de madera. Y junto con la noche llegaba la bruma, que se deslizaba, callada y blanca, por las angostas avenidas y arterias de la universidad. Los pinos del paseo asomaban entre ellos como dedos, y flotaba, lerda como el humo en un cigarrillo, bajo el puentecillo continuo de los cañones de la guerra civil. Hacía que las cosas parecieran desquiciadas, extravagantes, mágicas. El viajero inadvertido salía de la confusión brillantemente iluminada del grinder, donde rezumbaba la música del tocadiscos automático, y esperaba zambullirse en el crudo brillo de las estrellas invernales, pero en cambio se encontraba sumergido en un mundo silencioso y embosado de blanca niebla movediza, y solo oía sus propias pisadas y el quedo goteo del agua de los viejos canalones. Uno casi esperaba ver pasar un duende a la carrera o descubrir, al volverse, que el grinder había desaparecido, se había esfumado y que lo había reemplazado un brumoso panorama de brezales y tejos, y quizás un círculo druida o una rutilante ronda de hadas. Ese año, el tocadiscos automático tocaba Love is Blue, tocaba Hey Jude una y otra vez, tocaba Scarabout Fair. Y esa noche, a las 11:10, un alumno de primer año llamado John Dempsey, que se encaminaba hacia su residencia, empezó a gritar en la niebla y dejó caer sus libros sobre y entre las piernas abiertas de la chica muerta que yacía en el ángulo sombrío del aparcamiento de ciencias zoológicas, con un tajo que le cercenaba el cuello de oreja a oreja, pero con los ojos abiertos y casi centellantes, como si ella acabara de hacer el chiste más gracioso de su vida. Y Dempsey gritó y gritó y gritó. El día siguiente amaneció encapotado y lúgubre, y concurrimos a clase repitiendo una avalancha de preguntas ansiosas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo crees que lo atraparán? Y siempre la misma pregunta al final, emocionada. ¿La conocías? ¿La conocías? Sí, seguía un curso de arte con ella. Sí, uno de los amigos de mi compañero de habitación salió con ella el año pasado. Sí, una vez me pidió fuego en el grinder, estaba en la mesa vecina. Sí, sí, yo. Sí, sí, oh, sí, yo. Todos la conocíamos. Se llamaba Gail Kerman, pronunciado Kierman. Estudiaba arte y usaba gafas de armazón metálica como las de una abuelita y tenía un lindo cuerpo. Todos la querían, pero sus compañeras de habitación la odiaban. Nunca salía mucho, aunque era una de las chicas más promiscuas del campus. Era fea pero atractiva. Se trataba de una chica vivaz, que hablaba poco o casi nunca sonreía. Estaba embarazada y tenía leucemia. Era lesbiana y la había asesinado el chico con el que estaba liada. Era una primavera de fresa y el 17 de marzo por la mañana todos conocíamos a Gail Kerman.
Media docena de coches patrulla de la policía del estado entraron lentamente en el campus y la mayoría de ellos aparcaron frente al Judith Franklin Hall, donde había vivido la muchacha. Cuando pasé por allí, rumbo a la clase de las 10, me pidieron que mostrara mi carnet de estudiante. Fui astuto, exhibí aquel en el que no aparezco con colmillos de fiera. Llevo un cuchillo encima, me preguntó el policía inteligentemente. ¿Se trata de Gail Kerman? Inquirí después de haber explicado que lo más letal que llevaba encima era mi llavero con la pata de conejo. ¿Pero por qué lo preguntan? Quise saber. Llegué a clase con 5 minutos de retraso. Era la primavera de fresa y esa noche nadie caminó solo por el campus, mitad académico, mitad fantástico. De nuevo flotaba la bruma impregnada de olor a mar, silenciosa y espesa. Aproximadamente a las 9 irrumpió en el cuarto mi compañero de habitación. Yo estaba allí desde las 7, devanándome los sesos con un ensayo sobre Milton. «Lo han cogido», exclamó. «Lo he oído en el Grindel». «¿Quién te lo ha dicho?» «No lo sé, un tipo. Lo mató su amiguito. Se llama Carl Amalara». Me arrellané en la silla y aliviado y desilusionado. Con semejante nombre tenía que ser verdad. Un crimen pasional, letal y sórdido. «Está bien», asentí. «Me alegro». Salió del cuarto para divulgar la noticia por el pasillo. Releí el ensayo sobre Milton. No entendí lo que había querido decir. Lo rompí y empecé a redactarlo de nuevo. Al día siguiente apareció en los periódicos. Estos reproducían una foto incongruentemente nítida de Amalara, quizás la de su graduación en la escuela secundaria, y la imagen era la de un chico de talante un poco triste, de cutis color oliváceo, ojos oscuros y marcas de viruela en la nariz. El muchacho aún no había confesado, pero las pruebas eran contundentes. Él y Gail Kerman habían discutido mucho durante el último mes y habían roto sus relaciones la semana anterior. El compañero de habitación de Amalara dijo que la había visto abatido. En un cofre que había bajo su cama, la policía encontró un cuchillo con una hoja de 18 centímetros y una foto de la chica que aparentemente había sido cortada por unas cizallas. Junto a la foto de Amalara se reproducía otra de Gail Kerman, en la que aparecía un perro borroso, un flamenco de jardín despeluchado, una rubia bastante vulgar con gafas. Una sonrisa nerviosa le había levantado las comisuras de los labios y tenía los ojos estrábicos. Una de sus manos descansaba sobre la cabeza del perro. De modo que era verdad, tenía que ser verdad. Esta noche volvió la niebla que se desplegó con insolente sigilo. Yo salí a caminar. Me dolía la cabeza y caminé para respirar, inhalando el aroma húmedo y brumoso de la primavera que barría lentamente la nieve que se resistía a desaparecer, dejando al descubierto mechones muertos de la hierba del año pasado, parecidos a la cabeza de una vieja abuela suspirando. Esa fue para mí una de las noches más bellas que recuerdo. Las personas con las que me cruzaba bajo los faroles aureliados eran sombras susurrantes, y todas parecían estar enamoradas y caminar cogiéndose con las manos y los ojos. La nieve derretida goteaba y corría, y de todas las bocas de alcantarillas brotaba el rumor del mar, de un oscuro mar invernal que ahora reflugía vigorosamente. Estuve caminando hasta casi la medianoche, hasta que me empapó el rocío y me crucé con muchas sombras. Oí muchas pisadas que repicaban como en sueños por los senderos suinosos. ¿Quién podría decir que una de esas sombras no pertenecía al hombre o el ente que se hizo famoso con el apodo de Jack Pies Ligeros? Yo no, porque me crucé con muchas sombras, pero en medio de la niebla no vi ninguna cara. A la mañana siguiente me despertó el clamor que venía del pasillo. Salí con paso inseguro para preguntar a quién le había llegado la cédula de reclutamiento. Mientras me alisaba el cabello con ambas manos, ahuyentaba la oruga peluda que había reemplazado taimadamente a la lengua sobre mi paladar seco. «Volvió a suceder», dijo alguien, pálido por la excitación. «Tuvieron que soltarlo». «¿A quién soltaron?» «A Amalara», exclamó algún otro alegremente. Estaba sentado en su celda cuando ocurrió. «¿Cuándo ocurrió qué?», pregunté pacientemente. «Tarde o temprano me lo dirían». Estaba seguro de eso. El tipo mató a otra chica anoche y ahora lo están buscando por todas partes. ¿Qué buscan? El rostro pálido volvió a fluctuar frente a mí. Su cabeza. El que la mató se llevó la cabeza consigo. En la actualidad, New Chatham no es una universidad grande y entonces era aún más pequeña. Una de esas instituciones que los agentes de relaciones públicas se complacen en llamar universidades comunitarias. Y parecía realmente una minúscula comunidad, por lo menos en aquellos tiempos.
Uno y sus amigos conocía por lo menos de vista a todos los demás y sus amigos. Gail Kerman era una de esas chicas a las que saludabas con una inclinación de cabeza mientras pensabas que la habías visto en alguna parte. Todos conocíamos a Anne Bray. El año anterior había sido la primera animadora en la fiesta de Miss Nueva Inglaterra y su talento consistía en hacer girar por el aire un bastón encendido al son de Hey Look Me Over. También tenía talento. Hasta el momento de su muerte había sido directora del periódico universitario. En Pasquín semanal con muchas caricaturas políticas y cartas ampulosas. Miembro de la Sociedad Estudiantil de Arte Dramático y presidente de la sección local de la Fraternidad Femenina de Servicios Nacionales. Empujado por los vehementes arrebatos de mi temprana juventud, había propuesto escribir una columna para el periódico y le había pedido una cita a ella. En ambos casos, sin éxito. Y ahora estaba muerta. Peor que muerta. Fui a mis clases vespertinas como todo el mundo, saludando a las personas que conocía y diciendo hola con un poco más de fervor que de costumbre, como si esto pudiera justificar la atención con que estudiaba los rostros, la misma atención con que los demás estudiaban el mío. Entre nosotros había alguien siniestro, tan siniestro como los senderos que zigzagueaban por el paso o se enroscaban entre los robles centenarios en el cuadrilátero o detrás del gimnasio. Nos mirábamos los unos a los otros en un intento de descifrar las tinieblas que se ocultaban detrás de cada semblante. Esta vez la policía no arrestó a nadie. Los coches azules patrullaron el campus incesantemente en las colignosas noches primaverales del 18, 19 y el 20, y los focos escudriñaban los rincones y recovecos oscuros con errática avidez. La administración impuso un toque de queda obligatorio a las 9. Una temeraria pareja que se estaba magriando entre los bien cuidados arbustos que se extendían al norte del Tate Alumni Building fue conducida a la comisaría de New Chatham, donde la interrogaron despiadadamente durante 3 horas. El día 20 hubo una falsa alarma histérica cuando un chico apareció desvanecido en el mismo aparcamiento donde habían encontrado el cuerpo de Gail Kerman. Un balbuciente policía del campus lo cargó en el asiento posterior de su coche patrulla y le cubrió la cara con un mapa del condado sin molestarse en tomarle el pulso y enfiló hacia el hospital local, haciendo ulular la sirena a través del campus desierto con la estridencia de un seminario de almas en pena. A mitad del trayecto, el cadáver del asiento posterior se incorporó y preguntó con voz cavernosa: ¿Dónde diablos estoy? El policía lanzó un alarido y tras detener el auto echó a correr por la carretera. El muerto resultó ser un estudiante llamado Donald Morris, que había pasado los últimos 2 días en cama con una fuerte gripe. ¿Aquel año era asiática? No lo recuerdo. Sea como fuere, se desmayó en el aparcamiento cuando se encaminaba hacia el Grinder para comer un plato de sopa y unas tostadas. Los días siguieron siendo calurosos con el cielo encapotado. La gente se congregaba en pequeños grupos que se disolvían y se recomponían con asombrosa rapidez. Si mirabas las mismas caras durante mucho tiempo, empezabas a concebir ideas raras acerca de alguna de ellas, y pronto los rumores comenzaron a circular de un extremo a otro del campus a la velocidad de la luz. Habían oído que un simpático profesor de historia reía y lloraba alternadamente junto al puentecito. Gail Kerman había escrito con su propia sangre un críptico mensaje de 2 palabras sobre el asfalto del aparcamiento de ciencias zoológicas. Ambos asesinatos habían sido en realidad crímenes políticos, rituales perpetrados por una fracción de la Sociedad de Estudiantes Democráticos como protesta contra la guerra. Esto era totalmente absurdo. La SED de New Chatham contaba con 7 miembros. Si se hubiera escindido una fracción importante, la organización habría desaparecido simplemente. Este detalle avivó aún más la imaginación de los sectores reaccionarios del campus, agitadores externos, de modo que durante esos extraños días de calor todos estuvimos alerta por descubrirlos.